La ciudad de Loja recibe la notificación, diríamos, de un hecho o de un precedente nefasto, que diríamos, en la historia lojana. Porque en cierta forma, a partir de hoy, se debe pagar la irresponsabilidad de gobernantes que han estado en el cabildo o en la alcaldía y que de manera muy irresponsable actuaron frente a lo que era el control de la velocidad en el Cantón Loja. Recordemos que desde que se aprobó la contratación de la empresa Safety, o la delegación, diríamos, de la competencia de control y notificación de las sanciones, de las infracciones, esto fue ya una metida de mano en el bolsillo de los ciudadanos y hoy nuevamente toca pagar por un acto que la empresa lo denunció y que ya tuvo una sentencia favorable en Quevedo. Esto fue ratificado por la Corte Provincial de Los Ríos y hoy ha sido notificada la liquidación. Es una resolución de liquidación. En derecho constitucional hay que conocer las instancias o distinguir las instancias de conocimiento, que sería Quevedo y la Corte de los Ríos, y ahí ya hubo sentencia definitiva. Y la que hoy se notifica es un auto resolutivo de la liquidación. Por tanto, no se trata de un nuevo proceso, sino simplemente de una fase de ejecutar una sentencia favorable que ya Safety la tenía. Simplemente es determinar cuánto es el quantum reparatorio, digamos, cuánto hay que reparar a la empresa en materia económica por haber transgredido, según la sentencia, o haber vulnerado el derecho constitucional que incide en el trabajo y principalmente la libertad de empresa. Ahora, ¿por qué se da esto? Recordemos que aquí en esta radio se ha tocado, incluso el licenciado Chalaco hacía un programa sobre el populismo legislativo. Y recordemos que cuando empezaron a haber los controles de velocidad en la ciudad, con radares escondidos, con radares en las esquinas, en las curvas, es decir, cuando se convirtió esta actividad en una persecución a los ciudadanos lojanos, el Cabildo quería reaccionar. ¿Y cómo reacciona en ese entonces el alcalde? Emitiendo una resolución que empieza a variar las velocidades. Este acto de una resolución de alcaldía que varió las velocidades para el control de los fotorradares fue el hecho que atacó la empresa como el que generó su agresión o su transgresión el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa. Y producto de esta, diríamos, antojadiza variación de velocidades, es lo que hoy tenemos una sanción, diríamos, de pagar una reparación económica como justo precio, dice, a la actividad económica de la empresa. Pero 6.700.799.000 son cerca de los 7 millones, porque esperemos que esto ya se haga en el tema de liquidaciones, ha de ver desde la fecha que se establece la sentencia, algún interés, alguna cosa, pero que ya está, diríamos, terminado el debate principalmente en los alcaldes, que decía yo voy a hacer que no se pague, yo ya hice que no se pague, por mí fuera no debemos nada. Es decir, una serie de discursos políticos frente a una realidad que estaba en cortes. Ahora, esto es la realidad procesal, esto es la sentencia que tiene ya fuerza de ejecutoría inmediata, porque el Tribunal Contencioso de Guayaquil se lo va a remitir al juez de primer nivel. El juez de primer nivel es la jueza de Quevedo, que sentenció, y es el órgano jurisdiccional encargado de hacer cumplir. Ahora, lo dice la sentencia, se cumple en responsabilidad de su primer personero, es decir, el alcalde. ¿Qué tiene que hacer el alcalde ahora con esta sentencia? Dos vías. Buscar los mecanismos para el cumplimiento inmediato, y si no los cumple, esto vendrá un seguimiento
de parte de la Defensoría del Pueblo para determinar si es que se ha pagado o se ha cumplido con una sentencia constitucional. Recordemos que el carácter imperativo de la decisión raya en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que son de cumplimiento inmediato. Y nosotros vimos hace pocos meses que el municipio había expuesto que no tenía ni para comprar carros recolectores ni maquinaria, y que por eso iba a recurrir a créditos y endeudamientos. Entonces, con esa realidad económica del municipio, enfrentamos ya un proceso de mayor índole, de dónde se va a sacar el dinero para cumplir con esta sentencia que es obligatoria e inmediata. Pago inmediato. Doctor, ¿qué grado de responsabilidad determina todo este historial jurídico que está comentando usted con los alcaldes que pasaron? A ver, nosotros tenemos dos tipos de formas de establecer la responsabilidad, los que hacen y los que omiten. Entonces nosotros vemos que desde que se sucedió el debate, primero han acusado, diríamos, sin querer ser adepto o detractor del actual alcalde, que él era vicealcalde, me parece, o era concejal cuando se aprobó la contratación de la empresa o la delegación del control de velocidad. Pero siendo estricto, el hoy concejal Iván Udeña, el hoy alcalde Franco Quesada y el hoy asesor del municipio o del alcalde, el doctor Darwin Avendaño, ninguno de los tres, diríamos, tendría incidencia en el acto que demandó la empresa. Porque en cierta forma, ellos votaron para que se delegue y se contrate. Y la empresa jamás ha demandado por el efecto de haberla contratado. Lo que la empresa ha demandado es el efecto de haberle empezado a cambiar las velocidades por unas resoluciones que el mismo alcalde y el mismo asesor demandaron la nulidad en el Tribunal Contencioso de Loja. Esas resoluciones y que fue declarada nulas. ¿Fueron arbitrarias? Eso es lo que dice la sentencia. Ya. Y por eso no se fue un informe técnico respectivo. No, ahí hay sentencia. Ya. Ahí hay sentencia del Tribunal Contencioso que las anula. ¿Y por qué las anula? Porque no era competencia del alcalde el estar jugando con las velocidades dentro del perímetro urbano, ni estar reformando el reglamento de la ley de tránsito. Entonces, ¿cuál es el efecto de haber variado las velocidades? Que la empresa dice, usted me hace calibrar el radar a una velocidad, me cambia la resolución, yo en sentido estricto de la libertad de empresa tomo la foto, impongo una notificación, digamos, de presunción de infracción, pero el señor va al juez de tránsito, al juez penal, y el juez le da la razón porque dice que yo lo he notificado o le he generado una infracción con una resolución nula. Entonces, yo ya hice mi trabajo como empresa, pero cuando tengo que cobrar, el juez me la declara nula. ¿No cree que hay responsabilidad de los concejales en cuanto a esa resolución arbitraria? El alcalde la dictó de manera directa. Recordemos que el alcalde es el ejecutor de la actividad, el ejecutor de la acción municipal. Quienes debieron haber estado atrás de la fiscalización del cumplimiento del contrato de delegación, ahí sí entraríamos a debatir quiénes fueron los concejales mientras el contrato estuvo vigente. De la comisión respectiva. No, de todo el cabildo, porque todos son fiscalizadores. Las comisiones solamente son para viabilizar el estudio, pero la facultad fiscalizadora recae en todos. Entonces, por un lado. Por otro lado, recordemos la inacción posterior del alcalde Bailón, porque esto fue con el alcalde Castillo. Viene el alcalde Bailón y tampoco dice nada, deja que se ejecute, y me parece que alguna vez dijeron que se había emprendido un proceso de determinación, pero ya cuando el contrato venció. Entonces también hay un periodo del alcalde Bailón en el que dejó que se ejecute, tampoco es que se haya visto en el tema de permitir, de anular o de dar de baja las resoluciones que fueron posteriores. Luego viene el tema ya del juicio de la empresa, porque recordemos que no se renovó la delegación y a partir de aquello viene el juicio de la empresa, porque se sintió afectada por la variación de las velocidades. Entonces,
le decía, los cabildos que han ido sucediéndose hasta que la empresa demanda tendrían que ver cómo fiscalizaron aquella acción. Por otro lado, sí hubieron dos concejales, decía el actual alcalde y el actual asesor, ellos sí demandaron en órgano regular la nulidad de la resolución y obtuvieron sentencia que la declaró nula. Sentencia que permitió a muchos ciudadanos demandar o impugnar las fotomultas y que recibieron la sentencia de que no podían o no debían pagarla porque estaban emitidas en base a actos del municipio que eran nulos. Entonces, le decía, esto no se trata simplemente de decir tales votaron en la sesión, porque no estamos hablando de quienes votaron, sino quienes en la ejecución del contrato modificaron la ejecución, porque eso es lo que la empresa demanda. Ahora, el único acto que ellos demandan es aquellos que variaron la velocidad. Como prueba en el juicio constitucional, consta en la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, decía, sentencia que fue demandada por el asesor y el alcalde, y dice la empresa, aquí está la prueba de que a mí me hicieron sancionar con una resolución nula. Entonces, si nosotros nos vamos al acto estricto, diríamos que solamente aquellos que la emitieron o la instrumentaron y luego la ejecutaron, tendría que ver cuál es el tipo de responsabilidad. Ahora, esta responsabilidad tiene que determinarla posterior el alcalde actual. Porque una vez que se ha recibido sentencia constitucional, una vez que se ha liquidado, la ley de garantías dice que la máxima autoridad, es decir, la actual administración, deberá por dos partes. En el momento que cumplir una sentencia constitucional demande la erogación de gastos o de dineros públicos, establecer dos cosas. Primero, quiénes fueron los responsables de la vulneración. Entonces, ese es el primer escenario. Si es que el actual alcalde va a establecer un cuadernillo de investigación de quién es el responsable. Para ese responsable, seguirle un juicio de repetición por los valores que ha tenido que erogar el municipio por ocasión de la sentencia constitucional. Y a pesar de, digamos, y esto, repetición, siempre y cuando el municipio cancele esos valores. Entonces, es un examen, le decía, de rigor para la entidad municipal, porque hoy tenemos ya nuevo cabildo, ya nuevo alcalde, en donde los concejales deberán fiscalizar si es que el alcalde, al momento de que se cumpliese, si es que se llega a pagar, está o instrumenta el proceso de repetición a los responsables. Y estamos en otras circunstancias económicas. Totalmente, porque... Adversas. Sí. Le decía, nosotros ya hemos visto, el Cabildo creo que ya con unas 2 sesiones o 3 intentos de endeudamiento y no hay paso, pero más allá de que no haya los votos para endeudar, es la radiografía que presenta el alcalde al Cabildo diciendo que aquí no hay plata, aquí falta, aquí no hay rubros. Entonces, la situación de no tener dinero y enfrentar una sentencia de cercanos a los 7 millones, algunas veces decían que el presupuesto municipal bordeaba los 4 millones en obras, ¿no es cierto? Entonces estaremos hablando cerca de 2 años sin obras para poder pagar esta irresponsabilidad que le ha costado y le sigue costando y le va a costar al pueblo lojano por alcaldes que se creen dueños del municipio. Entonces le decía, en ese entonces el Cabildo, que era el único que podía delegar, el alcalde en la sesión se muestra que igual no hay informes, falta documentación y se llega a la contratación. Luego, la presión social, tal vez momentos electorales, tal vez el congraciarse con la gente, es decir, si el Cabildo no da paso, yo ya les dicto la resolución, si es que el Cabildo no da paso, yo resuelvo y yo soy el amo y señor de las decisiones. Entonces, ese complejo de sastrería, de decir, yo hago la norma a la medida porque el Cabildo no me da los votos, eso es lo que hoy en día nos tiene en esta ya obligación. Pagando un altísimo precio a la un alto precio, porque esto ya es 0 obras para los barrios y toda la ciudad que ya tenía planificación. Entonces, ¿qué tenemos? Un irresponsable tras otro que no mira el efecto jurídico de sus actos. Doctor, pero hay inacción de los cabildantes, o más bien del Cabildo de ese entonces, en no haber seguido todo estas denuncias que ya existían por parte de los conductores, las infracciones que se daban.
en ese entonces? A ver, en el hubiera ya no podríamos nosotros ahondar, porque lo que sí es real es que hubieron 2 concejales de aquel entonces que demandaron la nulidad del acto del alcalde, ¿no es cierto? Entonces entendemos que ese es uno de los mecanismos de anular aquellas infracciones, aquellas arbitrariedades de la máxima autoridad, pero que lamentablemente, le decía, vinieron tarde. O sea, no es que el Tribunal Contencioso resolvió al día siguiente, siguió un proceso muy extenso, muy largo de tiempo, y que en cierta forma permitió que en los 5 años que tenía la delegación la empresa, el contrato termine ejecutándose todo el tiempo que se hizo. Entonces, yo no creo que sería imputable, diríamos, a aquellos concejales, sino que solamente observar cómo fiscalizaron. En esta vez le decía, los concejales Quesada y Avendaño fiscalizaron la nulidad de estar controlando a la ciudad con resoluciones antojadizas, pero en cierta forma esas resoluciones transgredieron, según la sentencia, la decisión de la actividad de la empresa. Ahora, hay eventos posteriores, porque nosotros no podemos también analizar solamente en quién firmó la resolución que le afectó a la empresa. El proceso de defensa del municipio, también nosotros habíamos observado cómo se defendió el municipio, y es alarmante que esta liquidación ya no tenga ahora instancia o recurso alguno, es, diríamos, el fin de la película. El caso juzgado. Exactamente, porque lo que queda en la Corte Constitucional es una acción extraordinaria de protección que la interpuso la Procuraduría General del Estado, no el municipio. Y estos ya son tiempos de administración anterior, en las que luego de la audiencia de segundo nivel se presenta la sentencia que confirma la decisión de la jueza de Quevedo, y a partir de ahí se tiene 20 días para plantear una acción extraordinaria de protección, no como recurso, sino como una acción que el municipio podría haberla hecho en contra del sistema judicial, por efecto del sorteo, por efecto de los escándalos, diríamos, hoy en día de la función judicial. Hoy de mañana le escuchábamos aquí al doctor Freddy Carrión y decía cómo el sistema judicial pasó a ser un brazo de fuerzas políticas o de fuerzas oscuras que dejan de lado la administración de justicia. Entonces, aquellas cosas en las que el municipio de Loja podía todavía apelar a decir, señores, ese proceso tiene vicios en el procedimiento, los jueces no observaron el debido proceso, y al no observar el debido proceso transgredieron y afectan a los recursos de la ciudadanía de Loja como tal. ¿Qué pasó? Nunca la presentaron. Nunca se observó aquello. No la presentó, y eso sí sería un deber pendiente de la Procuraduría General del Estado, porque recordemos que el Procurador General del Estado es el abogado del Estado, y en los abogados institucionales ejerce el poder de supervisar la defensa. Entonces tendríamos que exigir al Procurador General del Estado que supervise cómo se lo defendió al municipio o cómo se lo dejó al municipio sin este planteamiento de la acción extraordinaria de protección. Entonces, no está en que al abogado le parezca que debe hacerse o no le parezca, sino que la obligación de un servidor público es cuidar el erario público. Y si habían elementos suficientes para demandar una acción extraordinaria, para que se revise el proceso, pues es una obligación también de los servidores, pero en este caso el municipio no la ha hecho. ¿Quién la hizo? La Procuraduría General del Estado como abogado estatal. Este proceso de acción extraordinaria está ventilándose. Existen muchos amicus, existen muchos abogados interesados. Se ha estado por más de un año insistiendo a la Corte Constitucional que se revise el caso, porque nosotros encontramos que cuando la empresa demandó al municipio en un domicilio distinto, ahí ya se transgredió el derecho a la defensa,
porque recordemos que nosotros en derecho tenemos un domicilio para ser juzgados ante un juez, ¿no es cierto?, que tenga competencia. Una de ellas es el domicilio. Entonces, este elemento que se lo inobserva al inicio del proceso es el que la Procuraduría también lo está demandando, así como que también se pueda analizar que diríamos, los incumplimientos a los contratos siempre deben ir al Tribunal Contencioso Administrativo y no a la Justicia Constitucional. Entonces, estos dos argumentos que tienen peso en el argumento están planteados por la Procuraduría General del Estado a la Corte Constitucional. La Corte no se ha pronunciado, el proceso camina a la lentitud de todos los procesos que nosotros tenemos que seguir esa suerte, y sería la única decisión que, si se aceptan los argumentos de la Procuraduría General del Estado, pueda determinar que esa sentencia transgredió el procedimiento y por lo tanto pueda anularse. Pero hasta que ello ocurra... Doctor, siendo esto del debido proceso, ¿qué plazo tenemos todavía? ¿Tenemos un as bajo la manga quizá para poder defender los intereses de la ciudad? No, yo creo que no sería un as. Aquí ya las cartas se nos tomaron. Sí, ya no hay nada que hacer. Son cartas tomadas. ¿Se puede revisar? Lo que tenemos es... No hay proceso de revisión. Lo que decía es, en esta acción extraordinaria de protección, cuando la Corte Constitucional decida, si es que la Corte decide que hay infracción en el proceso, podría anularse esas decisiones. Entonces, estamos en manos de la defensa de la Procuraduría General del Estado y de la agilidad, diríamos, o del tiempo de la Corte Constitucional, cuando lo resuelva. Mientras no resuelva, y le decía, como no es un proceso ni es un recurso dentro del mismo caso, mientras la Corte no se pronuncie, esta sentencia es obligatoria, debe ejecutarse y se puede incluso... Podríamos llegar al absurdo, diríamos, que la Corte Constitucional se pronuncie incluso hasta después de haber pagado. Porque lo otro es diferente a lo que puede determinar la Corte Constitucional. Exactamente, pero sería un haz de luz, de esperanza, en que se revise todo este expediente. Y eso va a ser de mucho tiempo. Eso es de mucho tiempo, ojalá, le decía, principalmente yo he visto aquí el concejal John Espinosa, es uno de los que, a través de su acción de amicus que tenía en el proceso, diríamos, recurrentemente está exigiendo a la Corte Constitucional que se adelante la tramitación. Hay causas para que deba adelantar la tramitación la Corte Constitucional. Lo ha planteado en Cabildo, me parece que alguna vez hasta resolvieron hacer un pronunciamiento, pero sí se está dejando de lado estos temas que afectan ya directamente al presupuesto. Ahora, maneras de que la empresa tenga para cobrar son extraordinarias. Embargo de cuentas, es un flujo de herramientas jurídicas para poder cobrarse el dinero. Le decía, hasta que la Corte Constitucional resuelva. Y si resuelve, que esa resolución no sea favorable. Porque si la Corte Constitucional resuelve y no nos es favorable, se paga porque se paga. Tiene que pagarse y luego repetir a los responsables. Esa es la parte que quería un poco más de luces para la ciudadanía. Bueno, si la persona responsable, en este caso, de este tema tan fuerte para Loja, ¿qué procedimiento tiene que hacer y qué tiempos tenemos que esperar? No, esto es inmediato. La Corte Constitucional dice... No, en cuanto al juicio de repetición. Eso le decía, son temas constitucionales. No es una liquidación. Hay muchas herramientas. Primero, la obligación de determinar quién es el responsable. Yo no le podría decir quién es, porque solamente el procedimiento interno del municipio determinará quiénes fueron los responsables. Una vez que el alcalde instaura el proceso de determinar quiénes fueron los responsables y luego se inicia el proceso de repetición, pues el municipio tiene la jurisdicción o la competencia coactiva, es decir, puede determinar medidas de retención de cuentas, de prohibiciones, de embargos, para recuperar el dinero si es que los responsables tienen hasta ese entonces en dónde retenerle los bienes.
Yo solo quiero entender una cosa, doctor. Estos más de 6 millones, casi 7 millones los tiene que pagar a la brevedad posible el municipio para que no caiga de pronto en alguna otra infracción. A ver, no hay más infracciones que el no cumplir una sentencia constitucional. Claro. Le decía, el juez ordenará que la Defensoría del Pueblo haga un informe si es que se ha cumplido. Los jueces tienen la potestad para dar seguimiento al cumplimiento. ¿Qué podemos alcanzar, digamos? Si es que la venia de la empresa ahorita acreedora nos permite pagar a plazos, sería una salida. Si la empresa exige que le paguen todo, ¿no es cierto?, y le da, no sé, un tiempo perentorio y termina el plazo y no le paga, se incurriría en el incumplimiento de sentencia constitucional, lo que ocasiona que se presente una demanda ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional determinará que se ha incumplido y por tanto se destituya a la autoridad actual por incumplir la sentencia constitucional. Entonces, le decía, esto es digamos, hay herramientas que ya ponen al alcalde a correr en el tiempo, ¿no? Y empieza a correr el tiempo, ya no solamente del mandato, sino del cumplimiento de una sentencia constitucional que podría devenir en un eventual incumplimiento si es que no paga. Ahora, hay cuestiones políticas más allá del dinero, porque hoy nosotros vemos el rum de la revocatoria, de las denuncias, lo habíamos analizado con Karina incluso, pero mire usted, si aquellas personas que se estimen ya responsables desde ahora quieran buscar el poder en el cabildo para pagar y no repetir, porque cuántas sentencias constitucionales de las cuales el municipio ha erogado dinero se ha recuperado en los responsables. ¿Por qué? Porque a lo mejor se busque o se tenga cooptado el proceso de repetición y a lo mejor el pueblo lojano le toque pagar y nunca vea resarcido el dinero por la vía de la repetición. Entonces esto ya raya, diríamos, lo político, porque primero el cabildo actual tendría que ahí sí fiscalizar, porque ya son recursos públicos del fisco, y decir, señor alcalde, ¿qué va a hacer con la sentencia? ¿La va a cumplir? ¿Va a buscar un mecanismo de pago? ¿Va a pedir pagos a plazos? ¿Van a aprobar créditos para pagar de una sola? Es decir, es una serie de acciones tanto del cabildo como del alcalde. Altamente responsables. Totalmente responsables, que distraen los recursos de la obra pública, que distraen el recurso tal vez hasta salariales, porque hacer incurrir al municipio en este rubro ya es alarmante. En los 3 años y menos de 3 años que ya le quedan, es una respuesta inmediata, porque capaz que si no las cumple, venga una sentencia de la Corte Constitucional destituyendo por incumplimiento. Entonces le decía, es fuerte, porque si la posición del cabildo actual y del gobierno actual municipal es pagar y seguir la repetición, pues también podría enfrentar el cabildo las ejes transversales para impedir que se hagan las repeticiones, porque todo eso nosotros hoy en día lo hemos visto. Entonces, Doctor, en lo mediático, ¿qué se le vino diciendo a la gente en lo mediático? Que todo estaba a favor del municipio, que era ilegal lo que hacía Safety, que bueno, todo iba a salir bien, que se está defendiendo los intereses de la ciudadanía, pero vemos un resultado nefasto para Loja. Vemos que se ha alimentado a la ciudadanía con discursos políticos, porque se ha querido ser el bueno, diríamos, de la película. En este caso, la empresa tiene una sentencia que le favorece por haber agredido su libertad de empresa y tiene un responsable que es el municipio de Loja. Entonces, la gente debía haber tenido claro cómo fue lo que la empresa dice que se le respetó. Nosotros hemos atacado siempre el procedimiento, más allá de lo que pasó en el municipio. Hoy en día, le decía, estas acusaciones era solo analizando quiénes votaron por la contratación, pero el problema no fue la contratación, el problema fue la variación de las velocidades, tal como reza
en la sentencia. Entonces, sincerarle el discurso a la gente, el discurso jurídico, versus el discurso político, porque hoy en día todo el mundo querrá decir o buscar responsables, y usted va a notar que mediáticamente buscarán responsables políticos. Es el tremendo daño a la ciudadanía de no decir las cosas como son. Totalmente claro, hoy en día lo vemos en el tema de CIMAR, también vemos que solo se lo trata desde la esfera de lo político, pero en la esfera de lo jurídico se está dejando de lado. Y cuando se deja de lado el órgano regular, vienen estas consecuencias, vienen estos problemas. Le decía, en ese entonces, el congraciarse con la gente para que no le multen, para que se den de baja algunas infracciones, es lo que hoy en día toca a todos los lojanos, y esto se lo van a pasar en el agua, de cualquier forma se lo van a pasar, porque la única forma de alimentar recursos en las arcas municipales es la contribución de los lojanos.